¿Estás bien, Emily? Te ves un poco fuera de lugar, no te preocupes, no es nada convertirse en estudiante de quinto grado y entrar en su fase rebelde. Mi hija recientemente comenzó a distanciarse abiertamente de mi esposo. Él parecía disgustado con esta situación, pero es solo una fase que decidimos. Dejar que ella se convenza a nosotros de mantener nuestra familia dinámica. Sin embargo, unos días después, la hija que había estado evitando a su padre y mostrando una actitud rebelde de repente dijo que quería acostarse con él, ya que estaba desconcertado por el cambio repentino de nuestra hija. Mi esposo dijo con una sonrisa engreída, parece que anoche tuvo un mal sueño, asustada. Dormir sola, todavía es una niña después de todo. Él parecía demasiado complacido, pero con una sonrisa extraña, claramente encantado de que su hija confiara en él, a diferencia de mi boyante esposo. Sin embargo, algo parecía fuera de lugar. Sobre nuestra hija la mañana después de acostarse con su padre, ella siempre parecía distraída y su pijama inusualmente desaliñado con botones desabrochados y arrugas extrañas. ¿Qué podría estar pasando con ella? Pero como ella insiste en que está bien, no puedo entrometerme demasiado. Y he estado pasando los días ansiosamente hasta que un día de repente me llamaron de su escuela primaria y la enfermera de la escuela me hizo una pregunta sorprendente. Su hija. Estar bajo mucho estrés. ¿Ha cambiado algo en casa recientemente? Después de eso, su esposo comenzó a actuar de manera extraña, se puso pálido, sudaba profusamente, apretaba los puños y su mirada se movía inquieta. Al ver a mi esposo así momentáneamente me quitó la preocupación por mi hija mientras le preguntaba ¿qué te pasa? No es nada. Acabo de recordar algo urgente, necesito dar un paso. Salió por un momento, trató de huir de la escena a toda prisa, claramente algo era sospechoso, debe saber algo intuitivamente sintiendo esto. Agarré su muñeca, agarré lo que es tan urgente, más importante que algo sobre Emily, presionado por mi tono, se congeló en seco con la intención. Me fui y luego la impactante revelación que finalmente compartió. Mi nombre es Michelle. Soy un ama de casa de 39 años que vive con mi esposo John y nuestra hija Emily. Aunque puedo ser parcial como padre, mi hija es bastante hermosa y linda. Hemos estado viviendo felices juntos como una familia de 3 sin querer. Recientemente, mi hija ha comenzado a mostrar una actitud rebelde, posiblemente debido a que llegó a la pubertad. No ha cambiado mucho hacia mí. Una compañera se está volviendo un poco más descarada. Todavía me habla sobre su día como antes, sin embargo, su actitud hacia su padre ha cambiado notablemente. Hoy en la escuela estoy en casa Emily. ¿Qué hablaban tú y mamá? No es asunto tuyo papá, estaba hablando con mamá. Vamos, eso hace frío, tú también puedes hablar con papá. Somos una familia, ¿no? No nos vamos, papá. Incluso cuando su padre intentaba involucrarse con ella lo rechazaba o no respondía y en días particularmente malos incluso lo ignoraba. Emily ha sido muy conmigo últimamente, ¿no crees? ¿Podrías hablar con ella por mí? Ella también me ha estado rechazando. Probablemente sea solo una fase. Las chicas pueden estar realmente en contra de sus padres a esta edad. Deberíamos simplemente cuidarla en silencio mientras es genial verla crecer como padre. Él claramente está frustrado, siendo tratado con frialdad por su hija, pero cualquier cosa que pudiera decir podría hacerla más rebelde pensando en esto. Dudé en intervenir y la distancia entre mi esposo y mi hija creció día a día. Luego, en cierto día festivo, cuando regresé a casa después de hacer compras para cenar, el ambiente entre mi esposo y mi hija en la sala era más de lo habitual. Ya estoy en casa, ¿qué te pasa a ti? También no es nada, mi hija murmuró malhumorada mirando hacia abajo mientras mi esposo también permanecía en silencio torpemente alejándose seguidamente. La debió haber molestado como de costumbre y arruiné su estado de ánimo pensando que era mejor no metalizarse torpemente. Simplemente respondí en serio. Me dirigí a la cocina para guardar la compra en el refrigerador. Después de todo, son familia, incluso si las cosas están un poco tensas. Supuse que su relación no se había deteriorado demasiado. Llegué al punto en el que no podían hablar y de alguna manera se reconciliaban solos, pero observando desde la cocina por un momento,
Expectativas estaban muy lejos. Emily regresó a su habitación sin decir nada más, sorprendida por su comportamiento, que fue a diferencia de ella. Enfrenté a John. Oye, ¿qué pasó? No es propio de Emily actuar de esa manera, pero John, como siempre, evitó mi mirada. No sé, ella simplemente se puso de mal humor aún así Fue inusualmente extraño. Emily no suele retirarse a su habitación sin decir nada. Debe haber algo entre ella y John que están ocultando. ¿Estás seguro de que no hay nada de lo que estés consciente? Casi seguro que había hecho algo. Lo presioné más, pero todo lo que obtuve fue un persistente no sé. No importa cuántas. Pregunté, reacio a preguntarle a Emily sobre lo que estaba pasando. Me puse cada vez más ansioso por la atmósfera incómoda en casa. Sin embargo, al día siguiente fui testigo de algo aún más desconcertante. De alguna manera John y Emily terminaron durmiendo en la misma cama que originalmente era John, y compartía una habitación y Emily tenía suya propia, pero como ese día había mañanas ocasionales, encontraba a Emily en la cama de John. Me preguntaba qué le había pasado a Emily después de tanto evitarla, mientras me preguntaba sobre el cambio repentino de Emily a John con una sonrisa engreída. Parece que anoche tuvo una pesadilla. Se metió en mi cama diciendo que quería juntos. Oh, todavía eres un niño. John está orgulloso, pero con una sonrisa un tanto inquietante. Parecía muy feliz de que Emily la necesitara, pero al contrario de mi eufórico esposo, algo andaba mal con Emily. Desde entonces, Emily comenzó a dormir con John cada pocos días, y en esas mañanas siempre se veía sin ropa. Además, estaba desaliñado, con botones desabrochados y arrugas extrañas. Emily solía ser del tipo que se levantaba temprano, pero ahora parecía aturdida y de alguna manera me dolía lo que estaba pasando. Emily, ¿estás bien? Pareces fuera de lugar las mañanas que duermes en la cama de papá. Cuando expresé mi preocupación, Emily forzó una sonrisa torpe y dijo: Bien, no te preocupes, no es nada, aunque claramente lo parecía. Estaba forzándolo, ya que ella insistía en que estaba bien. No podía entrometerme, demasiado preocupado pero aún perplejo por los cambios de mi hija. Pensé que era mejor seguir cuidándola. Pasaron varias semanas en este estado. Finalmente llegué a saber lo que le había estado pasando a. Una noche, mientras estaba preparando la cena, recibí una llamada de la enfermera de la escuela de Emily. Su hija está en una situación grave. ¿Podría venir a la escuela para que podamos discutir los detalles? El tono grave de la enfermera hizo que mi corazón se hundiera. ¿Qué pudo haberle pasado? Emily, si hubiera resultado gravemente. ¿Estaba bien impulsada por la ansiedad? Corrí a la escuela primaria al llegar. Me llevaron a una sala de recepción y poco después la enfermera que me había llamado entró buscando ansiosamente a Emily y no la vio. Dijo: por favor, cálmate, lamento haberte llamado de la nada, tu hija está durmiendo actualmente en la enfermería. Parecía que bajo mucho estrés, así que queríamos preguntarle sobre su situación en casa. ¿Estrés? ¿A qué te refieres con las palabras de la enfermera? Fueron tan inesperados que tuve que preguntar nuevamente. La enfermera me explicó pacientemente: parece que Emily había ido a cambiarse al enfermo Moore porque un botón de su uniforme se había soltado mientras se preparaba para clase de gimnasia. Cuando se quitó la ropa, la enfermera descubrió ella tenía un caso generalizado de culebrilla en la espalda. La culebrilla a menudo es causada por el estrés o la fatiga. Fue entonces cuando la enfermera le preguntó a Emily: ¿has estado pasando por algo desagradable como, por ejemplo, te estás esforzando demasiado en algo? En momento, Emily de repente comenzó a llorar incontrolablemente. Como si se hubiera roto una presa. La enfermera no pudo preguntar más y en lugar de eso me contactó sabiendo que estaría al tanto de la situación en el hogar. No tiene por qué ser nada importante. ¿Ha notado algún cambio en el comportamiento de Emily? Recientemente, me preguntó. Una expresión seria mirándome directamente a los ojos mientras contaba el comportamiento reciente de mi hija. Respondí: creo que podría haber entrado en una fase rebelde. Su actitud hacia mi esposo y hacia mí ha cambiado en comparación con antes. No estoy seguro de hasta qué punto eso la ha estresado. Sin embargo, mientras recordaba los cambios recientes,
Emily, me di cuenta de algo que me preocupó. Oh, me di cuenta de que Emily parece haber ganado peso repentinamente. Su ingesta de alimentos no ha cambiado y sus bocadillos son normales. Creo que sentí que Emily, que siempre fue de una constitución estándar, de repente había comenzado a verse más gordita. Sin embargo, cuando le dije, la enfermera de la escuela, no había habido ningún cambio significativo en sus hábitos alimenticios ni había aumentado inusualmente su consumo de refrigerios, pero el cambio visible en su físico durante un corto periodo de repente me preocupó. Que algo no bueno podría estar sucediendo con ella, mientras yo había notado y estaba preocupado por su cambio físico. Había notado en absoluto que había desarrollado culebrilla. Yo mismo había experimentado esta enfermedad una vez antes y era bastante doloroso la culpa de no notar que la incomodidad de mi hija me pesaba mientras me llevaban a los enfermos y luego la llevaba a casa. Emily parecía un poco mejor después de descansar en la enfermería, no. Veía demasiado pálida, sin embargo, mantuvo una expresión sombría mirando hacia abajo todo el tiempo y ni siquiera miraba. Yo en los ojos correctamente incapaz de decirle nada. Regresamos a casa en silencio. Al llegar a casa mi esposo John ya había terminado el trabajo y había regresado. Hola, bienvenido de nuevo, dijo volviéndose hacia nosotros desde él. Su comportamiento era el habitual, pero en el momento en que Emily vio a John, hizo una mueca como si hubiera visto algo terrible y se retiró a su habitación sin decir una palabra. Sentí que algo andaba mal. Emily había evitado a John antes, pero nunca había mostrado una aversión y disgusto tan flagrantes. Podría ser que John. La causa del estrés de Emily, contrario a mis profundas preocupaciones, John preguntó casualmente que llegaste tarde, si pasó algo. Su tono no parecía preocupado por Emily, solo estaba conversando, sintiéndome un poco irritada con él. Simplemente respondí, en realidad, la enfermera de la escuela de Emily me llamó esta tarde y fui para recogerla. Luego expliqué todo lo que pasó hoy sobre el herpes zóster generalizado en el cuerpo de Emily, cómo empezó a llorar cuando intenté preguntarle al respecto, lo que hizo imposible continuar y cómo parecía haber ganado peso recientemente. Mi preocupación por Emily creció a medida que hablé y mi mirada cayó gradualmente. La enfermera cree que podría estar lidiando un estrés significativo. ¿Tiene alguna idea de lo que podría ser la esperanza de que JN supiera algo que no había notado? Lo miré solo para quedar sorprendido por su apariencia. Se había puesto pálido, estaba sudando profusamente y apretando los puños. Su reacción me hizo olvidar momentáneamente mis preocupaciones por Emily. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? De repente. Ves tan pálido que no es nada. Acabo de recordar que tengo un recado urgente, tengo que salir un rato. John tartamudeó intentando huir de la sala de estar. Su pánico me pareció sospechoso en el momento en que mencioné a Emily. Su pánico fue tan extremo que solo aumentó mis sospechas y mi sensación de inquietud. Sentir una oleada de sospecha. Instintivamente agarré su muñeca mientras intentaba irse. Espere un rato. Minuto. ¿Qué recado podría ser más importante que Emily sufriendo así? Abrumada por mi tono, John congeló el miedo evidente en sus ojos, confirmando mi sospecha de que él sabía algo justo cuando estaba a punto de presionarlo más. Emily irrumpió en la de estar con el rostro distorsionado por ira y lágrimas corriendo por su rostro. Odiaba dormir en la misma cama que papá, pero él dijo que si no lo hacía, te haría algo terrible, mamá, así que no pude negarme. Traté de soportarlo, pero luego mi cuerpo comenzó a picar y sufriendo mucho a través de sus sollozos. Compartió desesperadamente su terrible experiencia. Finalmente la verdadera naturaleza de John quedó expuesta. John comenzó a contar la historia de mala gana. Parece que un compañero de trabajo suyo que también tiene un hijo de la edad de Emily con frecuencia se jactaba de su excelente relación entre padres e hijos. Se sentía celoso y frustrado por la de Emily durante su fase rebelde. John quería crear una situación en la que él y Emily parecieran cercanos. Su solución fue que Emily durmiera en la misma cama que él. Sin embargo, Emily, obligada por las amenazas de John, estaba lejos de dormir pacíficamente debido a la picazón y el dolor. Por todo su cuerpo, temiendo que de la cama pudiera causarme daño, Emily trató de soportar la incomodidad dando vueltas toda la noche. El pijama desaliñado y su aturdimiento a la mañana siguiente se debían a la noche inquieta al no dormir bien,
Comprensiblemente esta situación le causó estrés. Emily había estado sacando comida del refrigerador por la noche para lidiar con su estrés. Reciente aumento de peso también se debió a las acciones de John. Pensé que si lo aguantaba mamá no tendría que sufrir, pero la picazón empeoró. Tenía sueño y estaba irritable. Ya no sabía qué hacer. Conmovido por su angustia la abracé fuertemente porque no me había dado cuenta antes. Mi hija había estado haciendo tales sacrificios. Protegerme mientras John temblaba por otra razón para derramar todo. Así que has hecho. No, Michelle, no es lo que crees. No amenacé a Emily de ninguna manera. John dijo claramente, nervioso y pálido al ver a John todavía tratando de negar sus acciones. Me enfureció. No juegues. Estás diciendo que Emily está mintiendo. Su sufrimiento es evidente. Hecho de que ella esté bajo tal estrés es prueba suficiente. Grité mi enojo sin ser descontado mientras John murmuraba excusas mirando hacia otro lado. Solo quería llevarme bien con Emily. No tenía idea de que ella se sentía tan estresada como para obligarla a cumplir con tus amenazas y luego decir que estoy consternado. No tienes derecho. Llamarte el padre de Emily, nos vamos a divorciar, estar con alguien que usó amenazas para satisfacer sus propios deseos a expensas de su hija, especialmente cuando esas amenazas me involucraban a mí, era impensable. No debo ser de mucha importancia para él. Me di cuenta. Con ese pensamiento inicié la conversación sobre el divorcio con mi esposo. Comenzó a protestar presa del pánico, pero yo era inflexible. Oye, escúchame, admito que me equivoqué, haré las paces, por favor no hablemos de divorcio. Mi paciencia completamente agotado con el patético apego de mi marido al querer satisfacerte amenazando a tu propia hija con someterla a tu voluntad. Estoy mejor sin ti. Tu presencia es perjudicial para él. De Emily. Si te niegas a aceptar el divorcio, te denunciaré a la policía y por supuesto también informaré a tus padres. Con una postura firme dije esto y mi esposo simplemente colapsó debilitado y derrotado. Poco después de ese incidente nuestro divorcio finalizó sin problemas, tal vez porque carecía de relaciones cercanas en el trabajo o en vecindario. Mi esposo comenzó a sentir una profunda soledad después del divorcio. Ya no sabía para qué estaba trabajando, simplemente se sentía solo. Eso era enteramente obra suya. No sentí ninguna simpatía por él. Eventualmente no pudo concentrarse en su trabajo y terminó renunciando, abandonado por su hija y por mí, y perdiendo su trabajo. Finalmente pareció su error en algún momento después de nuestro divorcio. Llamó para querer reconciliar a Michelle y Emily. Realmente estaba equivocado antes de obligar a Emily a fingir que éramos una familia unida y yo. Estoy sinceramente arrepentido ahora. ¿Podrían darme otra oportunidad? Quiero ser una familia adecuada con ustedes dos esta vez. Sus peticiones de arrepentimiento son muy pocas. Demasiado tarde. Tanto mi hija como yo hace mucho que nos distanciamos emocionalmente de él. Su desesperado apego no hizo nada para convencerme. Lo siento, pero ya no puedo confiar en ti. Prefiero que no nos contactes nuevamente. John persistió por un tiempo, pero finalmente se dio cuenta de que sus esfuerzos eran feudales y se rindió con voz llena de resignación. Se despidió y la llamada terminó. Después del divorcio, Emily y yo nos mudamos a la casa de mis padres, ubicada en un campo tranquilo a horas de donde vivíamos John y yo, ya fuera por la distancia física de JN o por la ruptura de los lazos paternos. La condición de Emily mejoró. Bienestar.